Pueden sentarse. ¿Estamos listos? Ok. Así que sean bienvenidos a esta academia para líderes, donde todo líder debe traer su Biblia, su libreta, su lapicero, porque usted viene a una escuela a aprender, ¿verdad? Entonces, felicito a todos aquellos que tienen ese hábito de cargar su Biblia. De hecho, he estado pensando esta semana algo que me ha estado martillando. Se lo comparto porque realmente en estos días, toda esta semana, algo me ha estado ahí, tic, 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 tic. Y es cómo nos hemos conformado a esto, mire, a esto. La mayoría de los líderes ya nos conformamos a esto, ya no queremos andar esto. Es muy pesada, ocupa mucho espacio. Y aunque usted diga, pastor, pero es la Biblia, no es igual. Es la misma palabra, no es igual. No es igual. Esto no te identifica como cristiano. Esto sí te identifica como cristiano. Es una de las cosas que nos identifica. Entonces, no estoy diciendo que sea pecado andar la Biblia aquí. No estoy diciendo pecado. Yo la ocupo cuando es necesario. Pero hasta hoy, y espero nunca hacerlo, venir al altar sin una Biblia. Espero nunca hacerlo. Nunca. Espero venir aquí a pararme a predicar sin la Biblia, ¿verdad? Espero que nunca lo haga. Entonces, vamos a estudiar esta noche en la Academia para Líderes el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Capítulo 5 de Primera de Timoteo. Fíjese que ya estamos llegando, qué rápido, estamos llegando al final de esta primera carta de Timoteo. Capítulo 5. Tiene 25 versículos, los vamos a leer todos. Y luego vamos a desarrollar este tema. Y el tema que yo escogí tiene como título Atendiendo a los hermanos. ¿Qué es lo que hacemos los pastores? Atendemos a los hermanos. ¿Qué es lo que hacemos los líderes? Dígalo, hermano, dígalo. Atendemos a la iglesia, atendemos a los niños, atendemos a los jóvenes, atendemos los matrimonios, atendemos a la gente. Eso es lo que hacemos los pastores y los líderes, atendemos. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 5, verso 1 hasta el 25. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provea para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente
o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajenos. Consérvate puro. Ya no beba agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén y amén. Ok, entonces el tema de esta enseñanza es atendiendo a los hermanos, o sea, atendiendo a la iglesia. Eso es lo que hacemos los pastores y los líderes, ¿verdad? Los pastores y líderes estamos atendiendo a la congregación, atendemos a los niños, a los jóvenes, matrimonios, familias, les damos atención. Solamente para recordar, vamos a analizar algunas cosas que ya vimos en esta carta. Pero antes de eso, yo quiero que usted vea, si usted tiene el bosquejo, si usted lo tiene, la palabra atender, esa palabra abarca muchas cosas. Esa palabra abarca, yo le puse algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, atender es enseñar, porque a través de la enseñanza yo estoy atendiendo. A través de la enseñanza yo estoy atendiendo al pueblo, estoy educando al pueblo, estoy instruyendo al pueblo. Advertir, cuando le advertimos al pueblo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos atendiendo. Cuando le advertimos a alguien de algo que no debe hacer o de un mal testimonio que está haciendo, entonces le estamos dando una atención. Cuando estamos escuchando a alguien, cuando alguien se nos acerca y dice: pastor, hermano, hermana, yo quisiera que usted me escuchara de un problema que estoy teniendo en mi casa, en mi matrimonio. Con solo estar escuchando, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy atendiendo. Estoy escuchando la necesidad. Cuando voy a corregir a alguien, lo estoy atendiendo. Cuando le voy a ayudar a alguien, lo estoy atendiendo. Cuando voy a socorrer a alguien, estoy atendiendo. Cuando voy a confrontar a alguien, lo estoy atendiendo. Entonces, esa palabra, atender, es una palabra bien amplia, que abarca un sinnúmero de cosas, hermano, que es nuestro trabajo como pastores y como líderes. Ahora, yo le puse Hechos 20:28 solo para recordar que es el Espíritu Santo el que nos ha puesto para dar esta atención. No es algo que yo escogí, no es algo que aquí estoy, Señor, yo quiero andar atendiendo. No. Si yo asumí esta labor, yo debo entender que quien me puso a hacer este trabajo es el Espíritu Santo. Y usted como líder debe entender que si usted está sirviendo, y si usted un día levantó su mano para que servir en la obra del Señor, ya sea aquí en el templo o fuera del templo, en las casas, o cuando alguien se te acerca, o cuando alguien te dice un problema, o cuando alguien te cuenta una situación, o cuando alguien, cualquier cosa, tú debes entender que si eres un líder, Dios te puso para atender. Y entonces dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros. Nosotros como líderes debemos velar por nosotros. Mire, esa es mi prioridad. Es mi vida, mi oración, mi comunión, mi testimonio. El problema que tenemos algunos líderes es que estamos más cuidando a la gente y no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Yo espero que alguien siga. Y cuando usted no cuida su vida, su comunión con Dios, si usted no tiene tiempo para orar, para buscar a Dios, para llevar las cosas a Dios, y todo lo que usted hace siempre es estar ocupado, usted va a llegar un día que se va a topar y no va a hallar ni qué hacer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
¿Por cuánto? Todo el rebaño. ¿Y todo el rebaño incluye niños, jóvenes, mujeres, hombres, matrimonios, familias? ¿Sí? Entonces hay que velar por todo el rebaño donde Dios nos ha puesto. Entonces dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién te puso aquí? El Espíritu Santo. Esto es necesario volverlo a recordar. Esto es necesario entenderlo. Porque cuando usted no entiende que es el Espíritu de Dios que te puso, el día que se te meta el diablo te va. El día que se te meta la locura te va. El día que no te guste algo que el pastor dijo te va. El día que no te guste algo que te hicieron te va. ¿Por qué? Porque no entendiste que aquí no estás por tu gusto, aquí estás porque el Espíritu Santo te puso. ¿Por qué la gente se va rapidito cuando se sienten ofendidos? Ay, me ofendió, el pastor me dijo, el director me dijo, la hermana me dijo, el fulano me dijo. ¿Tú sabes por qué la gente se siente herida y siendo líderes, siendo directores y ahí nomasitos se quieren ir? Porque no han entendido que ese llamado y la labor en la que el Señor los puso no depende de ellos, fue el Espíritu Santo. Hay una enseñanza que yo compartí con ustedes hace mucho tiempo y les dije que el llamamiento que Dios nos ha hecho es santo, es celestial. El llamamiento que Dios nos ha hecho, mi llamamiento como pastor, eso no me lo hizo a mí un hombre, me lo hizo el Señor. Y es un llamamiento santo, es un llamamiento celestial y es un llamamiento al que un día le voy a rendir cuenta al Señor. Y de igual manera usted también tiene un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Y ese llamamiento que Dios le hizo a usted, usted también va a rendir cuenta un día al Señor. Entonces dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispo se traduce también como supervisor. Una persona que está supervisando, está viendo. En otras palabras, una de las funciones que tenemos los pastores y los líderes es: estamos viendo lo que está sucediendo. Te voy a poner un ejemplo, rapidito, te voy a poner un ejemplo, porque no me puedo concentrar en ese versículo porque hay mucho que decir. Si usted como líder, usted ha observado que hay otro o otros líderes haciendo, viviendo, actuando, y a usted le da lo mismo, la pregunta es: ¿qué tipo de líder eres? Es que ese no es mi problema. ¿Que no es tu qué? No es tu problema. No. Cada quien que viva su vida. Y si hay alguno de ustedes pensando eso, estás mal ubicado. Si hay alguno aquí que está pensando que lo que tú ves, no solo en líderes, en miembros de la iglesia, a quienes se les puede ayudar. Y ya te dije, la palabra ayudar abarca muchas cosas. Si tú sabes que hay un miembro que está siendo piedra de tropiezo para alguien o para muchos, y tú no lo dices, o no lo atiendes, o no haces nada por ayudar a ese miembro o a ese líder, entonces mi pregunta sería: entonces, ¿cuál es tu trabajo como líder en esta comunidad? Ahora se lo voy a llevar de otra manera. Si en mi casa o en la casa donde vivo, y hablando de mi esposa, mis hijos ya no viven conmigo, pero supongamos que mis hijos, ¿verdad?, mi nuera, mi yerno, mis nietos, y yo observo que hay algo que está pasando en el matrimonio de cualquiera de mis hijos, y yo observo que hay algo que está sucediendo, y observo, y por la experiencia que tengo, por los años que tengo, yo estoy observando que esto que está pasando en el matrimonio, en la familia, en la crianza de uno de los hogares de mis hijos, y yo estoy observando que esto va a traer más adelante un daño, y que esto va a traer una explosión, algo que va a perjudicar
pero yo ya lo sé. Y entonces yo dijera, ese es su problema. Pregunto, ¿estaría reaccionando correctamente yo? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Ah, pastor, pero es que usted no debe meterse en el matrimonio de sus hijos y en la familia de sus hijos. Usted no, ese no es problema suyo. ¿Será así? ¿Que no es problema mío? ¿Será que yo no debo meterme? ¿O yo puedo darle un consejo a mis hijos? ¿O yo puedo darle una opinión a mis hijos? ¿O yo puedo advertirle algo a mis hijos? Ah, yo puedo meterme, pero puedo meterme no a venir a imponerles. Les puedo advertir de algo que yo estoy viendo y que va a pasar, y les voy a advertir que lo atiendan ellos. Pero yo hice algo para ponerle la luz roja. Yo no sé si me doy a entender. Entonces yo no debería quedarme de brazo cruzado como quien dice, bueno, ese es su problema, hay que un día lo resuelvan ellos. No, señor, eso es irresponsabilidad. Y eso me va a quedar en mi conciencia, que cuando eso suceda o algo suceda, me va a quedar en mi conciencia que yo, pudiendo haber hecho algo, no hice nada. Pues eso es lo que deberíamos de sentir los líderes, la responsabilidad de velar, de cuidar, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores. Esa es la palabra, esa es la interpretación, eso es lo que significa esa palabra, obispo, un supervisor. ¿Y para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para apacentar. La palabra apacentar tiene que ver con alimentar, cuidar, proteger la iglesia del Señor. Estamos para apacentar. Como pastor estoy aquí para cuidar, y usted como líder junto conmigo, usted está aquí para que juntos cuidemos la iglesia del Señor. Pero a usted le vale. A usted no le importa lo que está sucediendo. A usted no le importa lo que haga otro líder o el mal testimonio que esté dando por allá afuera. Y después me vienen a decir a mí, ¿cómo permite usted, pastor, que ese hombre, esa mujer? ¿Y cómo le voy a permitir si yo no sé, si no soy adivino? Pero usted sí lo sabe. Entonces que le caiga el peso de la conciencia a usted, que le caiga el juicio a usted, que le caiga la condenación a usted, que usted es el que sabe, pero no abre la boca para poder atender a ese líder o a esa líder, para poder darle seguimiento a esa persona. Y el daño se sigue haciendo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién puso su sangre para ganar la iglesia? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo la palabra? Que lo que nosotros estamos cuidando es algo que ya Jesucristo lo pagó. ¿Alguien comprende eso? Jesús lo pagó. Le costó la sangre, le costó el sacrificio. Y nosotros lo vamos a ver así como que nada. Nosotros vamos a valorar así como que nada. O sea, yo veo que algo está mal dentro del redil, ya sea dentro del liderazgo, dentro del equipo de diácono, dentro del equipo de maestro, dentro del equipo de alabanza, dentro del equipo de tesorería, dentro del equipo de cocina, dentro del equipo de las casas restauración. Y entonces yo veo, yo sé que hay algo que está mal allí, pero como no es mi problema, no lo digo, no lo hablo. Y te voy a decir otra cosa. La mayoría de nosotros aquí tenemos familias que son líderes, y yo espero que alguien me escuche bien. Si tú como papá, como esposa, como esposo, como hijo, usted tiene a alguien que está sirviendo y usted sabe que su esposa, su esposo, su hijo, su hija no debería estar sirviendo, pero con tal de que siga sirviendo, usted no abre la boca. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de líder? Las veces que yo he sabido de mis hijos, señores, que han dado mal testimonio, y si aquí alguien abre la boca, que la abra.
Pero las veces que mis hijos yo los he agarrado, o haciendo, o viviendo, o actuando, ellos van a disciplina. De hecho, yo quiero que ustedes sepan algo. Y como digo otras veces, no sé si mi esposa se va a enojar conmigo, pero yo me arriesgo a decir cosas porque sé que las tengo que decir. Mi esposa me ha dicho 1000 veces: ¿por qué seas tan duro con tus hijos? Mi esposa me ha dicho: ¿por qué sos tan duro conmigo? Porque con los que yo más fuerte soy es con ella y con mis hijos, con mi familia. Y Elisa estuvo en disciplina hace poco y buen rato estuvo fuera. Hasta hace poco entró. Manuel, ya no se diga. Disciplina, disciplina y disciplina. Por eso digo, si hay alguien que quiere abrir la boca, que la abra. Mi esposa muchas veces ha estado fuera de alabanza por un tiempo, por malas actitudes, por malas cosas, por cosas que todos los seres humanos cometemos, sí. Y mi esposa me ha preguntado: ¿por qué sos tan duro con nosotros? Porque si yo no comienzo en mi casa, ¿qué autoridad tengo para decírselo a usted? Porque aquel que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Cristo? Entonces yo le digo a usted, si usted tiene hijos que están sirviendo aquí y usted sabe que están viviendo mal y usted no lo dice, usted es cómplice. Su esposa o su esposo están viviendo de una manera incorrecta que deberían ser atendidos. Tal vez no solo le vamos a poner disciplina a todo el mundo, pero vamos a atender a ese hijo, vamos a atender a esa esposa, vamos a atender a ese esposo, lo vamos a atender. Pero ¿cómo lo atendemos si el esposo no habla? Si la esposa no habla, si el padre no habla, si el hijo no habla, ¿cómo lo atendemos? ¿Tú sabes por qué cayó muerta Zafira? ¿Alguien aquí sabe por qué cayó muerta? Porque cubrió el pecado de su esposo. Pedro le dio la oportunidad a Zafira de salvarse. Pedro le dio la oportunidad a Zafira. Zafira, dime, ¿vendieron en tanto? Ella solo tenía que haber dicho: no, Pedro, no fue ese el precio el que porque ella sabía o no sabía. Zafira sabía. Zafira sabía el precio que habían vendido la heredad, pero ella prefirió encubrir el pecado de su marido y por eso cayó muerta. ¿Y nosotros creemos ser buenos líderes, buenos padres, encubriendo los pecados de nuestros hijos, la rebeldía de nuestros hijos? No, hermano. Yo creo que debemos examinarnos realmente cómo estamos. Necesitamos examinar cómo está nuestro liderazgo. Porque si tú no eres capaz de gobernar tu casa, no tienes autoridad para gobernar en la iglesia del Señor. Si tú no puedes gobernar tu casa, no deberías de tener autoridad para ser director, coordinador, supervisor. Si tú no tienes autoridad para gobernar tu casa y poner orden en tu casa, no deberías tener un cargo en este ministerio. Deberías mejor decir: pastor, aquí está, le entrego mi carnet simbólicamente, le entrego mi liderazgo, porque en mi casa hacen lo que le da la regala gana a mis hijos, mi mujer, mi marido hacen lo que le da la gana. Atender la iglesia del Señor no es nada fácil. Por eso es que Timoteo se había desanimado. Por eso es que Timoteo se quería ir de la iglesia. Por eso es que Timoteo no quería seguir. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso, que es donde Timoteo está pastoreando, las cosas estaban horribles. Solo déjeme mencionarle algunas de ellas. Y ya lo vimos, por eso no lo vamos a leer. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Timoteo, versículos 3 y 4, Timoteo estaba atendiendo a personas que estaban enseñando falsas doctrinas. Gente que está dentro de la iglesia enseñando falsa doctrina. Ahí está Timoteo atendiendo. Y Pablo le manda a decir: atendé a los que están enseñando falsa doctrina. Eso lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1, versos 6 y 7, Timoteo está atendiendo a creyentes
que se estaban desviando de la verdad. Ahí hay hermanos en la iglesia que se están desviando de la verdad. ¿Pero por qué se están desviando de la verdad? Porque hay gente que está enseñando falsa doctrina. Por eso es que yo le dije a usted el otro día. Por eso es que yo le dije a todos ustedes el otro día: hermano, aquí a nadie se le exige diezmar ni ofrendar, a nadie. Pero yo se lo dije a usted: si yo oigo que cualquiera de ustedes, directores, coordinadores, líderes, anda hablando y diciendo a otros hermanos: mira, no diezmé o deja de diezmar, hermano, yo te voy a buscar y te voy a llamar y te voy a decir: vení para acá, hermano. Esa no es la doctrina que aquí se enseña, no es lo que aquí. Si tú crees que tienes que andar enseñándole, pues vete a otra iglesia donde enseñen que no hay que diezmar y no hay que ofrendar. Y si esto es lo que tú quieres, vete a otra iglesia. Pero aquí enseñamos, ¿qué enseñamos aquí? Que ofrendamos y diezmamos, ¿sí o no? Eso lo enseñamos. Pero que alguien no lo quiere hacer, ok, no te lo vamos a obligar. Pero que tú andes enseñando eso, tampoco te lo voy a permitir. Entonces eso es atender. Y atender esto no es agradable. En el capítulo 1, versos 19 al 20, Timoteo tenía que atender a líderes que se estaban apartando de la fe. En el capítulo 2, versos 9 y 10, Timoteo tenía que estar atendiendo a las hermanas que se estaban dejando llevar por la vanidad y costumbres mundanas. ¿Usted cree que es fácil atender a las hermanas de la iglesia que ahora están vistiéndose como las mundanas y están haciendo lo mismo que las mundanas? Eso Timoteo lo tuvo que atender en su iglesia. Y a ninguna mujer le gusta. A ninguna mujer en la iglesia le gusta que en el púlpito o que un líder en la casa de restauración, o que el marido, no vayamos tan largo, el marido le dice a la esposa: mira, amor, realmente no te ves bien con esa licra en la calle, todas las nalgas, todo adelante se te ve, andás exponiendo. Oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres andar poniéndole calentura a los hombres allá afuera? Oye, si tú tienes tu marido, calienta a tu marido, pero no tienes que andar calentando a otro. Tú te quieres poner sexy, ponte sexy para tu marido. Pero ¿por qué te pones sexy en la calle? Porque así me siento bien. No, eso es de mujeres mundanas. No, olvídate, las mujeres se ponen, mire, se les meten todos los demonios que le salieron al gadareno, se les meten a esa mujer cuando uno les dice esa cosa. Todos los demonios que le salieron al gadareno se le meten a ella. Se ponen furiosas, se ponen: pero ¿qué tienes? Si yo ando bien, mírame aquí, mírame allá. Hay que volver al pudor. Esos problemas los tuvo que atender Timoteo. En el capítulo 5, que es el que acabamos de leer, comienza diciendo los primeros 2 versículos: no reprendas al anciano. Ok, hay que atender a los hombres de edad en la iglesia, pero no lo vas a hacer con grosería. No, lo vas a atender y los vas a exhortar como a padres, ya que Timoteo era joven. Recuerden, Timoteo no era un anciano, Timoteo era un joven. Y Timoteo, como pastor, tenía que llamarle la atención a hombres viejos, ancianos, que podían ser su papá. ¿Pero por qué está actuando Timoteo? Porque él tiene un llamado pastoral. Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, no reprendas al anciano, exhórtale, llámale la atención, hazle ver lo que está haciendo mal, pero hacerlo con reverencia como papá. Y a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. En otras palabras, aquí vas a atender a todo el pueblo. ¿Alguien entiende esto? Aquí no es que vas a atender solamente a un grupo y a otro grupo no lo atendés. Aquí no es que vas a ver esto y lo otro no lo vas a ver. Me voy a echar un trago, hermano. Estoy muy emocionado. Me voy a calmar un poquito. Ay, Dios mío.
Es que cualquiera que ve la labor pastoral lo ve como algo tan fácil, tan sencillo. No, hermano, no es ni fácil ni sencillo. La labor pastoral. Por eso es que hay mucha gente que se corre. El trabajo de atender no terminará nunca. Jamás va a terminar. No es, ay Señor, estamos de vacaciones. No, tú reparas una cosa y de repente se te descompuso. Reparaste una y se te descompusieron 10. Entonces ahora vamos a ver algunos detalles que salen en este capítulo 5. En primer lugar, había gente en las iglesias que ya no querían ayudar a sus abuelos o a sus padres. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? ¿O qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? En un hogar, cuando el papá tiene fuerza, cuando el hombre tiene fuerza, tiene juventud, trabaja, provee, suple. Pero cuando ese hombre ya es un viejo, ya no tiene la misma fuerza, ya no trabaja igual, va rindiendo menos, ya no produce lo mismo. Y peor todavía, cuando ese hombre o esa mujer que se mataba lavando ropa, planchando ropa, andando limpiando casa y anda haciendo esto y anda haciendo lo otro, pero cuando esa pobre mujer ya tiene un desgaste en la columna, sus huesos ya no le sirven para lavar ropa porque ya no aguanta, ya la pobre mujer ya no puede. Y entonces ya no puede ganarse la vida ni lavando, ni planchando, ni haciendo nada. Ya ni una escoba puede agarrar. Y ahora la pobre mujer está allá en su casa y necesita que sus hijos o sus nietos la mantengan. Ahora está el pobre viejo allá sentado debajo de un palo y ni un vaso de agua le pasan porque ya no sirve para nada, ya no provee. En la iglesia de Éfeso estaba pasando eso. Y había mucha gente, ancianos, que ya no podían proveer, ya no podían suplir. Y entonces los hijos y los nietos no querían proveer, porque si este viejo no sirve para nada, hay que tirarlo, que se vaya para el asilo de ancianos, que vaya a pedir limosna. 1 Timoteo 5, versos 3 y 4 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Verso 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ahí está, hijos, nietos. Está hablando de una mujer que quedó viuda, pero tiene hijos, tiene familia. Aprendan estos. ¿Quiénes son estos? Hijos y nietos. ¿Alguien me sigue? Hijos y nietos. Aprendan los hijos y los nietos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar. ¿A quiénes? A sus padres. Porque esto, recompensar a los padres, ¿qué dice? Es bueno y agradable delante de Dios. Pero aquí nos vamos a encontrar con muchas cosas que no vamos a querer oír. Una de ellas es: pero mi papá nunca veló por mí. Pero ahora yo sé que mi papá está allá tullido, que nadie le lleva un bocado. Sí, pero mi papá nunca fue un buen padre. Dime a dónde dice la Biblia que por ser buen padre es que le vas a llevar ayuda. No aparece en ninguna parte de la Biblia. No aparece. Solo aparece que a mi papá o a mi mamá hayan sido lo que hayan sido, yo los debo de honrar. Y ahora que soy un adulto, la manera de cómo yo puedo honrar a mi padre o a mi madre es apoyándolos. Pero ya eso se va perdiendo. Y por eso usted ve en las calles a muchos ancianos andar con un bastón pidiendo una limosna. Por eso es que vemos tanta gente allá en las calles pidiendo una limosna. Y otros que son tan degenerados, que lo que pide la pobre vieja, los hijos y los nietos se lo van a quitar para beber guaro. Ay, Dios mío. Esto es una cosa, hermano, tan, ay, no sé ni cómo decir. Y entonces, pero lo triste es que está pasando en la iglesia. Esto estaba pasando en la iglesia de Éfeso, en la iglesia donde Timoteo está pastoreando. Hay familias de cristianos que tienen ancianos que no les quieren proveer.
Y entonces la familia, ¿qué quería? Que la iglesia los mantuviera. La familia quería que la iglesia mantuviera a esas ancianas o a esos ancianos. 5:8. 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, está hablándole a cristianos, ya sabe, ¿verdad? Aquí estamos hablándole a cristianos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa. En las casas hay viejitos, ¿verdad? Tal vez no en todas, pero la mayoría de las casas ahí están. Y los que no han llegado, vamos para allí. Ahí vamos, señores. Así que hay que sembrar ahorita para cosechar después. Hay que sembrar ahorita para cosechar después. Entonces dice: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. O sea que este creyente, vergüenza da decir que es cristiano. No provee ni para su padre, ni para su madre, ni para su abuelo o su abuela. Este es peor que un inconverso. 5:16. 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Alguien me entiende ahí? Que las mantenga. Ahí tenés a alguien en tu casa que quedó viuda porque ya no tiene esposo que le provea. Sí, pero tiene hijos, tiene nietos. ¿Qué van a hacer? Manténganla, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces la iglesia sí ayudaba. Y Pablo no estaba negando que se ayudara a las viudas en las iglesias. Pero ya vamos a ver qué tipo de viudas. Entonces aquí está el primer problema que identificamos en este capítulo 5. Gente que no quiere mantener a sus padres o abuelos que ya no trabajan, que ya no proveen, que no suplen y son cristianos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Pablo sobre atender a las viudas que quedan solas. Dice 5:5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahí hay una mujer viuda, pero no es cualquier viuda, no es la viuda alegre. No, es una mujer viuda que está orando, buscando de Dios. En otra palabra, es una mujer viuda que está sirviendo a Dios. Y si esa mujer viuda está en la iglesia y no tiene quien le ayude, la iglesia debería ayudarle. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Luego pasamos al 5:13. Espérenme, ¿a dónde estábamos? 5:16 fue el que leímos. Ok, ahora vamos a ver 5 versos 6 y 7. Ahora hay otro problema aquí, con otro grupo de mujeres. Parece que este capítulo 5 Pablo se concentró mucho en las mujeres. Y entonces hay que atender a las hermanas que se están entregando a los placeres. Aquí hay hermanas que solo esperaron quedar viudas para soltarse, hermano. Mire lo que dice el verso 6 y 7. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irrepresibles. Entonces aquí habían también hermanas que atender, que quedaron viudas, pero todo fue que se muriera el hombre. Alguien, no quiero ofender a nadie, hermano, pero aquí lo que Pablo está diciendo es algo serio, ¿verdad? Que de repente la hermanita estaba pidiendo que Dios se lo llevara al hombre. que se lo lleve ya, me está atrasando. Y en cuanto Dios se lo llevó al hermanito, la hermanita se fue a buscar al primer peludo que se halló y a vivir de forma perdida. Entonces había que atender a esas mujeres, había que enseñarles, había que instruirles, había que advertirles. ¿Recuerda las palabras que le dije al inicio? Ahí aparecen al principio.
En la introducción le dije las palabras. ¿Qué cosa es atender? Es enseñar, es advertir, es escuchar, es corregir, es ayudar, es socorrer, es cuidar, es confrontar. Todo eso tiene que ver con atender. Ok. Entonces, ahora Pablo quiere que Timoteo atienda a un grupo de hermanitas que andan de ociosas, chismosas y entrometidas, hermano. Que pega el que tenía a Timoteo, hermano. Ay, Dios mío. Miren lo que dice. Miren lo que dice el verso 13, 5:13. Y también aprenden, hablando de un grupo de mujeres, y también aprenden a ser ociosas. O sea que estas ya no quieren trabajar. Andando de casa en casa. Si hay alguna coincidencia con alguna hermanita aquí, es casualidad, hermano. O es que el Señor le está hablando. Ay, Dios, ayúdanos, Padre. Andando de casa en casa. Y no solamente ociosa, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ay, Dios mío, ni la tula cohecho le llegaba. Estaba serio, ¿verdad que sí, hermano? Ese problema en la iglesia de Timoteo. Por eso es que hasta que uno no entiende lo que está pasando en la iglesia, no entiende lo que vamos a hallar en la segunda carta de Timoteo. Porque en la segunda carta de Timoteo, Timoteo se quiere correr, Timoteo se quiere ir, Timoteo está a punto de renunciar, Timoteo está a punto de volar la toalla, hermano. Pero eso lo vamos a ver en la segunda carta. Porque todo lo que estaba pasando en esa iglesia no era chicha, hermano. No era chicha, ni chicha. Esto estaba serio. Timoteo tenía que atender todo tipo de situación que estaba entre las mujeres viudas y todo eso. Vamos a leer en el verso 14 y 15. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces aquí Timoteo tenía que buscar a esas mujeres viudas. Pues yo no sé si es que había alguna peste para que matara a los hombres en el tiempo de Timoteo, pero morían más hombres que mujeres. ¿No se ha fijado en eso? ¿Qué será? Tal vez el trabajo en el campo, ¿verdad? Porque el que más trabajaba eran los hombres, pues. De hecho, las mujeres en este tiempo casi no trabajaban, pues, a menos que en la casa. Entonces parece que el trabajo de aquel entonces era de 12 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde era el horario de trabajo. Y parece que esto los mataba a los pobres. Y por eso es que estaban quedando un montón de hermanitas viudas. Estaba serio esto, hermano. Estaba serio. Entonces dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces Timoteo tenía que ir y darle consejo a esas mujeres viudas jóvenes y decirle: hermanita, búsquense un marido. Pero no se busquen cualquier marido. No te busques a un loco. Búscate un siervo de Dios. Mira, vení aquí. ¿No? Mire. Ay, Dios mío. Ay, Dios, ayúdame. Mire, hay hombres y mujeres solteros aquí. Hay hombres y mujeres y yo le he tenido que decir: vení, hermano, vos como soltero, también lo he hecho con algunas hermanitas, tiren la mirada, ponga el ojo biónico. Aquí adentro está el hombre que Dios le va a darle. ¿Para qué va a ir a buscar allá afuera? Va a ir a buscar a un loco allá y después el loco se la va a llevar al mundo. Hermano, mira, tira la mirada, hombre, aquí, ay, aquí están. No, pastor, es que no, aquí veo, no. Ahí está, hombre, mira bien. Lo otro que les he dicho es: venite al otro culto, tal vez está en el otro culto. Cambia de culto, hermano. Cambia de culto.
Y si no, comencemos a hacer cultos unidos, hermano. Pero que se casen con otra cristiana, con un cristiano, no con un mundano, hermano. Y si hay algún soltero aquí, pues ponga el ojo biónico, hermano, ahí que por ahí anda su media naranja, dijo aquel. Era un trabajo realmente tequioso, hermano. Mire, nosotros en este ministerio la atención la damos de una manera continua, más que todo al liderazgo. Si usted se ha fijado, es al liderazgo. Pero a la membresía solamente cuando ellos lo piden. La membresía le damos atención, pero cuando ellos lo piden. Pero la iglesia, cuando nació o en el tiempo de Timoteo, no era así como lo hacemos nosotros. De hecho, yo no hallo cómo pastorear si yo tuviera que pastorear como Timoteo. Yo estaría así, mire. Sí, porque no sé. No lo aprendí. No lo he aprendido. O sea, ir al hogar de una familia y llegar allí a decir, hermano, yo he observado, o yo me di cuenta, o yo sé, mire, y aquí vengo a darle esto, así como te lo estoy diciendo. No lo he hecho. No recuerdo nunca haberlo hecho. Pero si un miembro de la iglesia, y por eso continuamente, tal vez no continuamente, pero de vez en cuando yo le digo, hermano, estamos para servirles. Mire, si usted necesita que su pastor o mi esposa o los dos como pareja, usted quiere que vayamos a su casa a atenderle, a orar por usted, estamos para servir. Y ahí estamos diciéndole a los miembros de la iglesia, y no solo a los miembros, sino a ustedes también, hermanos, aquí estamos. Pues Dios nos ha puesto para pastorearles, atenderles. Hermano, aquí estoy. Hay hermanos que me han dicho, pastor, es que yo no lo busco porque yo sé que usted, ¿verdad? Que a veces está enfermo, que a veces le duele, que a veces no sé qué. No, hermano, aunque esté como esté, es su deber buscarme, pregúnteme, llámeme. Entonces, pero no es fácil. Ahora, nosotros somos un equipo. Por ejemplo, el director de diáconos. De hecho, tenemos a una directora. ¿Qué se me hizo? Allá está el hermano. ¿Está oyendo, hermano? ¿Está oyendo? ¿Ah? Sí. Mejor debería venirse aquí para que escuchen más. Aquellos dos cabezones que están metidos allá, solo los ojos enseñan. Aquí deberían de estar también. Aquí deberían de estar. Vamos a comenzar a poner una norma que la gente que no se vaya a meter ahí se vengan para acá. Reuniones de líderes como esta. Porque aquí sé lo que están haciendo, ahí no sé lo que están haciendo. La directora de diácono, ella se reúne con su equipo los domingos en la mañana, los domingos en la tarde. Y su directora puede ver tal vez a alguien allí medio, a algún hermano o hermana que no anda el mismo el ánimo que siempre anda, se le ve algo diferente, o ese director creo que tiene la libertad de poderse acercar al hermano, a la hermana y decirle, hermano, le observo que está enferma, o puedo ayudarle en algo. Ya esa es una atención, ¿o no? Igual la directora de maestros, hermana Catherine, igual ella conoce a sus maestros, ella conoce a su equipo, y esa es la relación familiar que se va armando en esos equipos. En el equipo de alabanza, en el equipo de diácono, en el equipo de maestro. Es el trabajo que Daniel, como mi asistente, ¿verdad? Él está viendo, observando entre los líderes, entre el pueblo. Es el trabajo que puede hacer el líder en la casa de restauración. Es el trabajo que puede hacer el supervisor. ¿Alguien está aquí? Y eso es lo que deberíamos todos, como supervisores, obispos, supervisores, ver qué está sucediendo y no nos hagamos de la vista gorda. No sé qué significa eso, la vista gorda, pero yo lo he oído. No sé qué significa. Espero que no sea una vulgaridad. Ok, entonces, como que si no me importa, claro que me debe importar.
y preguntar, orar. Entonces necesitamos, hermano, esa parte. Y aquí está esta iglesia de Éfeso, donde Timoteo era un joven, está pastoreando, y no se sabe cuántos líderes tenía Timoteo para que le ayudaran. Pero yo quiero decirte, hermano, y se lo digo de todo corazón, yo no pudiera pastorear esta iglesia sin la ayuda de ustedes, hermano. No lo pudiera hacer sin la ayuda de los directores, sin la ayuda de los coordinadores, sin la ayuda de la gente que trabaja. Yo no lo pudiera hacer. Solo es imposible. Como dijo Moisés: Señor, yo solo no puedo. Y Dios le tuvo que poner un equipo de 70 ancianos para que juntos pastoreara. Jesús no lo hizo solo, escogió a 12. Pablo no lo hizo solo, tenía gente que trabajaba con él. Y ningún pastor va a poder hacer el trabajo solo. Y por eso yo le doy gracias a Dios y le damos un aplauso al Señor por el trabajo de todos los líderes que estamos haciendo para la obra del Señor. Luego, Pablo pasa a otra situación. Ya no es de mujeres, ya no es de chismosas, ya no es de mujeres alborotadas, no. Ahora Pablo pasa a la atención a los pastores. Versos 17 y 18. Ahora Pablo pasa a otro tema, a otro tópico. Y ahora va a hablar acerca de la atención y el cuidado que la iglesia debe tener hacia sus pastores. Dice así: los ancianos que gobiernan bien. Esa palabra anciano ya sabe que es la misma, ¿verdad?, de pastor o de obispo, ¿verdad? Gente que está a tiempo completo trabajando en el pastoreo. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Cómo deberían de gobernar? Bien, comencemos por ahí. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. Ese es mi trabajo. Pues la escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla. Lean todos los que siguen. Y digno es el obrero de su salario. Entonces ahora Pablo pasa a atender. Primero Pablo estuvo enseñándole a Timoteo cómo atender al pueblo. Ahora Pablo pasa a decirle a Timoteo: Timoteo, debes enseñarle a la iglesia cómo deben cuidar de los pastores. Y aunque ese hoy y siempre, creo yo, ha sido un tema bien difícil de tratar, de abordar, y ha sido difícil y será un tema difícil por la siguiente razón: porque lamentablemente, tristemente, hay pastores que han abusado de su ministerio. Eso no lo vamos a negar. Hay pastores que han abusado de su ministerio, han abusado de su autoridad. Hay pastores que han abusado de los bienes, de lo que Dios les ha dado a administrar. Hay pastores que lo único que les interesa es enriquecerse, adquirir más bienes, tener más y tener más y tener más, y luego andar exhibiendo, ¿verdad? Mi palacio, mis 4 carros deportivos, mis 4 motos, las últimos no sé qué cosa, y mi anillo y mi reloj que vale $45,000, 60,000, y el anillo de diamantes y usted se fija que hoy hay pastores que exhiben y les encanta exhibir que si tienen su propio avión, si tienen su propia no sé qué, si tienen su limusina, y hoy hasta hay competencia. Pues ¿qué pastor tiene más? ¿Qué palacio es más grande? Si el de fulano o el de mengano. Y entonces por esa situación se ha llevado esa imagen de que cuando se habla de el ayudo, el mantenimiento del pastor o el sostenimiento del pastor en la iglesia, entonces se vuelve un tema bien difícil de explicar.
pero no es difícil, porque la Biblia lo habla de una manera natural. Pablo lo habló de una manera natural. Pablo dijo, la ley dice que al buey que trabaja hay que darle comer. Y eso lo dijo por los bueyes, dice Pablo, o por nosotros. Pues por nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se comparó con un buey. Pablo se comparó con un buey que está trabajando, y si está trabajando tiene derecho a comer. Pero la iglesia tiene el privilegio de venir a recibir, pero no quiere dar. ¿Y quién debería de hablar de eso? ¿Solo el pastor? Pregunto, ¿solo el pastor debería de hablar eso? Deberían de hablarlo ustedes. Deberían de hablar los directores, debería de hablarlo Daniel, lo debería de hablar los directores, lo deberían de hablar los supervisores, lo deberían de hablar los líderes. Pero la pregunta que viene aquí es, ¿con qué autoridad lo habla un líder si ni él lo hace? ¿Con qué autoridad va a hablar un líder de decir, hermano, es nuestro deber llevar nuestros diezmos? Porque la Biblia dice que del diezmo es que hay comida en la casa de Dios. Y si hay comida en la casa de Dios, es para los que trabajan en la casa. Y eso no lo estableció el pastor, no lo estableció una religión, lo estableció Dios. Y Dios dice que Él no cambia. Solo cuando me conviene digo que Dios cambia, pero cuando no me conviene, no, la Biblia dice que Dios no cambia. Dios estableció una norma, un principio. Dios lo estableció. ¿Para qué? Para que haya alimento en su casa, para los que trabajamos en la casa de Dios, que no tenemos negocio. Yo lo he dicho, hermano, yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra de los pastores que tienen negocio. Yo tengo amigos pastores que tienen negocio, y negocios grandes. Son pastores. Yo no los condeno, yo no los juzgo. ¿Quién soy yo? Pero yo voy a la Biblia, y la Biblia me dice que un soldado que fue llamado para ir a la guerra, ese soldado no tiene un negocio para vivir del negocio. Si fue llamado para soldado, es porque el gobierno lo va a mantener. Y eso es lo que el Señor dice, es lo que Pablo dijo, que si el Señor me llamó a mí para ser un soldado en el reino del Señor, yo no debo estar poniendo mi negocio para comer, porque Dios estableció una norma, un principio, para que me dieran de comer a mí. Pablo es uno de los que más habla de eso. Si yo les doy a ustedes lo espiritual, dice Pablo, ¿se acuerdan de eso? Si yo les doy a ustedes lo espiritual, será gran cosa que ustedes me den, dice, lo material. Este Pablo es un materialista, ¿verdad? Entonces ahora se quiere ver al pastor de esa manera. El pastor es un realero. Ya está hablando de reales, ya está hablando de diezmo, ¿verdad? ¿Quién es aquel, dice Pablo, quién es aquel que tiene una granja y siembra la tierra y luego no come de lo que cultivó? ¿O quién es aquel que tiene un hato de oveja o vaca y no bebe leche o no come cuajada? En otras palabras, si usted tiene un negocio, usted come de ese negocio, ¿verdad que sí? Pues el negocio del reino es este. El negocio del reino es este. Y este es mi trabajo. Pero yo no tengo negocio. Yo no tengo negocio y no devengo un salario. 28 años y no devengo un salario. Recibo de acuerdo a lo que entra en la iglesia, que de los diezmos. De allí es donde yo como y donde yo recibo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que atender a la congregación para que la congregación cumpla, para que la congregación pueda entender que aquí está el pastor, aquí están los líderes atendiendo, estamos atendiendo la obra de Dios. Pero entre este liderazgo hay alguien que está a tiempo completo, ¿verdad? Dedicado para esto. Por ejemplo, cuando estuvo aquí el pastor Helmond, la iglesia también lo mantenía. La iglesia aquí, él sí tenía un salario. El pastor Helmond sí tenía un salario. Él sí tuvo un salario. Y se le dio hasta el fin. Entonces, y si un día se levantara otro pastor, ¿verdad?, en esta iglesia, y que Dios lo llame a tiempo completo a trabajar 100% en el reino de Dios, porque
hay iglesias, por ejemplo, yo conozco iglesias donde hay pastores, pero que la iglesia no los mantiene, porque ellos tienen negocios. Entonces ellos solo dan parte de su tiempo, invierten parte de su tiempo y ellos no reciben nada, porque tienen sus propios negocios. Ok, entonces aquí hay una tensión. Ahora vamos a atender otro caso. Ahora vamos a atender a los pastores y líderes que caen en pecado o sean señalados en alguna falta. Capítulo 5, versos 19 al 22. Ahora, ¿qué se debe hacer cuando un pastor o un líder es acusado, es señalado de alguna falta, de algún pecado? Mire lo que dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, primero veamos lo que dice el verso 19. Contra un anciano o un pastor no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Entonces, si hay una acusación contra un pastor, o en este caso contra un director, ¿verdad?, contra alguien que tiene un cargo de autoridad, entonces necesitamos que hayan testigos que atestiguen acerca de lo que está sucediendo, de lo que vieron y oyeron. Pero como le digo, este es un detalle que la mayoría de la gente no quiere meterse, y es: no, yo le vengo a contar esto, pero a mí no me meta. Y entonces, ¿para qué me lo vienen a contar? De hecho, a mí no me lo vienen a contar, ¿verdad? Porque ya saben de que si alguien me viene a contar algo, pues lo voy a atender. Y no es que me voy a quedar callado o que me voy a quedar ahí tapándote. No, hermano, no. De hecho, así deberían de hacer cualquiera de ustedes. Alguien te cuenta algo, hay que atenderlo. Pero no me meta a mí. Desde luego, veniste a decir algo, es porque tú entiendes que es necesario que se atienda. ¿Verdad que sí? Ok. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Verso 20. A los que persisten en pecar, hablando siempre de líderes, está hablando siempre de líderes. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo, para que los demás también teman. Entonces hay líderes que persisten, ya se les disciplinó, ya se les exhortó, ya se les dijo, y otra vez en el mismo pecado. Ok, entonces dice Pablo: ahora ponerlo delante de todo, exhibirlo, para que los demás también teman. Verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En otras palabras, hermano, aquí le va a caer la tajona al que le va a caer. ¿Aló? O sea, no es que a este hermanito lo voy a atender así y al otro hermanito lo voy a atender de la otra manera. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la norma, la ley para cualquier líder. Capítulo 5, versos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Porque cuando hay testigos de que vieron algo, oyeron algo, pero tal vez no hay suficiente prueba. Me acuerdo yo de un caso hace mucho tiempo, un caso que era evidente, era un líder de aquí de la iglesia, ya no está aquí, pero era evidente que esa persona andaba en pecado. Era evidente, pero no había prueba, no había evidencia. Yo lo llamé 1, 2, 3 veces, lo confronté y siempre me dijo que no, que le mostrara la evidencia del pecado, ¿verdad? Y no tenía prueba. La prueba era: pero te miraron en tal lugar a tal hora con la fulana de tal, y te miraron en tal lugar con la fulana de tal a tal hora, y te miraron.
Y con la fulana de tal lo miraban siempre. Pero según él, nunca había nada. No había nada. Hasta que se fueron y reventó. Ahí salió a la luz. Tarde o temprano tenía que salir. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermanos, podemos ocultar algunas cosas realmente. Podemos ocultar por algún tiempo, pero tarde o temprano las cosas van a salir a luz. ¿Verdad que sí? Y por último, Pablo viene a atender un asunto relacionado al pastor. Hay que atender al pastor si padece de alguna enfermedad. En el 5:23 dice: ya no bebas agua. Ahora se lo está diciendo Pablo a Timoteo directamente. Pablo está atendiendo al pastor. Y entonces: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, a pesar de que era joven, tenía frecuentes enfermedades. Hermanos, mire, yo le doy gracias a Dios, pero gracias a Dios de todo corazón. Yo le doy gracias a Dios que Dios ha puesto a personas. Por ejemplo, aquí hay hermanos que en algún momento se me acercaron, no una vez, sino varias veces: pastor, mire, ¿qué le traigo? Una caja de inyecciones de Ginkgo biloba, ¿eh? Buenísimas. En otra ocasión, otro hermano, otra hermana, en otra ocasión una hermana me dice: pastor, mire, esto es para usted, para que se ayude, porque yo sé que usted está en tratamiento, qué sé yo. Y hay personas así que se me acercan o me regalan algo, me dan algún medicamento. Hay un hermano que me regaló también un frasco de, no recuerdo, de un medicamento, medicamentos naturales que ayudan, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios por esas personas que Dios ha usado, que Dios les ha puesto en su corazón, bendecirme de una u otra manera. Hermanas que fueron miembros de esta iglesia y que se fueron a vivir a los Estados Unidos, que no es semanal, no me mandan una remesa mensual o quincenal, no, pero de vez en cuando ahí está, ¿verdad?, una ofrenda que envían. Y yo le doy gracias a Dios y ruego a Dios que bendiga a todas estas personas, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces, no es una sorpresa que los pastores nos enfermamos. No, señores, no es una sorpresa. No es una sorpresa que también padezcamos de alguna enfermedad. No es una sorpresa. Aquí está Timoteo, que era joven y tenía frecuentes enfermedades. No se sabe si era que tenía alguna úlcera, alguna gastritis, pero el hombre tenía problemas en su estómago. Entonces Pablo, que parece que tenía algún conocimiento, que el vino, ¿verdad?, podía ayudarlo. De hecho, una de las cosas que está comprobado, el vino tinto, ¿verdad?, es bueno para el corazón, para la gente que padece del corazón, para la gente que padece de colesterol y toda esa cosa. Pero no es la botella, hermano, oigan. No es la botella de vino, es una copa de vino. Es una copa de vino, una copa de vino. Entonces no es sorpresa para nadie que los pastores nos enfermamos, que padecemos de enfermedades y que debemos todos orar siempre para que el pastor esté sano. Le agradezco a Dios por su oración, hermano. Hasta aquí llegamos. Quiero leer la conclusión. Si ya nos cansamos de atender a las personas, a hermanos, discípulos, líderes, servidores y al pastor, hoy debemos renovarnos para seguir atendiendo a la iglesia del Señor. Si ya usted se cansó, hermano, de atender, pues yo espero que hoy se renueve. Yo espero que usted se levante. Los directores, hermanos directores, vuélvase a levantar con ánimo a atender a la gente de su grupo, de diácono, de alabanza, de maestros. Ustedes, directores en sus redes, ¿verdad?, supervisores, sigamos atendiendo, porque este trabajo no se acaba, hermano. No se acaba. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por haber aprovechado
al máximo este tiempo que nos regalaste, por haber aprovechado, Señor, este tiempo para aprender de tu palabra, para conocer de tu palabra, para que podamos aplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado atendiendo el rebaño como debemos hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado descuidando al rebaño o hemos estado descuidando, Señor, el sostenimiento de los pastores. Si hemos estado descuidando, Señor, nuestro trabajo dando y recibiendo. Yo te ruego, mi Dios, ayúdanos a hacer nuestro trabajo. Ilumínanos así como lo has hecho hoy, para que podamos hacerlo y hacer este trabajo y poder animar a otros y poder, Señor, atender a los demás, y que lo que aprendimos hoy, Señor, podamos ponerlo por obra en nuestros hogares, que podamos ponerlo por obra en nuestros equipos, que podamos ponerlo por obra en todo lo que hacemos, Señor. Te pido que le des abundante sabiduría, Señor, a mi asistente, a mi hermano Daniel, Señor, a cada uno de los directores, secretarias, a todas las personas que trabajan, a los líderes, a los coordinadores, supervisores y a todos y cada uno de ellos, Señor. Te ruego que les des abundante sabiduría, porque este trabajo, Señor, hay que seguirlo haciendo y necesitamos renovar nuestras fuerzas. Gracias te damos por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos, gracias porque usted es el que pone el querer y el hacer. Llévanos en paz, Señor, a nuestros hogares. Llévanos en paz y que tú nos bendigas siempre y que sigamos haciendo tu obra con alegría y con gozo. Todo esto te lo pido con acción de gracias. Te doy gracias también por la